Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean esta presentación. En este video estaré hablando acerca de la anatomía del aparato urinario, o sea, de los órganos que conforman el aparato urinario. En primer lugar, tenemos que saber que el aparato urinario es un conjunto de varios órganos que están encargados básicamente de controlar el equilibrio interno, es decir, la homeostasis. También es importante en la regulación del pH, es decir, el equilibrio ácido básico, y sobre todo generar un balance en lo que se refiere al agua y a las sales, es decir, un balance hidrosalino. El aparato urinario, el sistema urinario está conformado por los riñones, que son dos órganos similares, órganos simétricos, pares, por las vías urinarias superiores, conformadas por los uréteres que vemos aquí, que salen de ambos riñones, y las vías urinarias inferiores, como por ejemplo la vejiga, que vemos aquí, y la uretra. Entonces son básicamente cuatro órganos que conforman en este sistema urinario, que también es llamado aparato excretor de la orina. Vamos a hablar en primer lugar de los riñones. Tenemos que saber que los riñones son el principal órgano del aparato urinario, porque es aquí donde se forma la orina, gracias al filtrado de la sangre que básicamente llega a los riñones, y de ahí eh, se excreta todos los productos metabólicos del organismo, como por ejemplo la urea, la creatinina, y eso después pasa a el uréter, que es el que va a transportar la orina hasta la vejiga, que es el lugar donde se va a juntar la orina, es el reservorio de la orina. Finalmente se excreta al exterior por medio de la uretra. Los riñones son dos órganos pares, tienen forma de almendra o forma de poroto, tienen forma esférica, y tiene una corteza y una médula. Está dividido en dos partes estructurales. La corteza es la parte periférica que vemos aquí, y la médula es la parte central, la parte del medio, la parte interna. Tenemos que saber que eh, los riñones tienen una cápsula que rodea justamente a ambos riñones, llamada cápsula de Bowman, y tiene una fascia llamada fascia renal, ¿verdad? Está rodeado de grasa, llamada grasa prerrenal o sencillamente grasa renal. Está rodeado de bastante tejido adiposo, y también, por supuesto, está en relación con una glándula muy importante que está por encima de ella, que es la glándula adrenal o glándula suprarrenal. Tenemos que saber también que los riñones son órganos lumbares, están localizados en una celda llamada celda lumbar, o también llamada celda renal. Es un órgano posterior, está muy cerca de la columna vertebral y de los músculos vertebrales también de la columna vertebral. Por lo tanto, es mejor acceder al riñón por atrás que por adelante, ¿verdad? Eh, Está más o menos a nivel de las vértebras lumbares L4, L5, y también podemos decir que los riñones son órganos retroperitoneales, están detrás del peritoneo, por lo tanto no son de fácil acceso por vía peritoneal. Son órganos pares, o sea, son dos, obviamente, ¿verdad? Son simétricos, tienen más o menos el mismo tamaño, aunque no están a la misma altura. El riñón derecho está un poco más, como vimos aquí, un poco más bajo que el riñón izquierdo. El polo renal, que viene a ser la parte superior derecha, el polo renal derecho está más inferior al polo renal izquierdo, y principalmente eso se debe a la ocupación del hígado, que básicamente hace que se empuje un poco más hacia abajo el riñón derecho que el izquierdo, y por lo tanto el uréter izquierdo va a ser un poco más largo, ¿verdad? Un poco de mayor longitud, porque hay una diferencia de altura de ambos riñones, pero el tamaño es similar. Como vemos, son de tamaño y de forma similar. También tenemos que tener en cuenta que los riñones están bastante vascularizados, y la arteria que ingresa trayendo la sangre oxigenada es la arteria renal. Su satélite vendría a ser la vena renal, que es la que
drena la sangre sin oxígeno de ambos riñones. Ya vamos a hablar enseguida de eso, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que la corteza es la parte externa del riñón, la médula es la parte interna. Dentro de la médula encontramos unas pirámides, como vemos aquí, que son las pirámides de Malpighi o pirámides renales, que básicamente forman unas cálices llamadas cálices menores. Esto que vemos aquí son básicamente las pirámides que conforman estas cálices menores, que generalmente suelen ser 3, y estas cálices menores después se unen y forman lo que es una cáliz mayor. Y estas cálices mayores, que generalmente son 3 también, luego se unen y forman a su vez un espacio llamado pelvis renal. Es de ahí donde sale el uréter, donde emerge el uréter. Entonces, recapitulando nuevamente, la médula es un espacio donde hay unas pirámides, también llamados rayos medulares. Esas pirámides convergen y forman lo que son las cálices menores. Esas pirámides en su vértice tienen un espacio llamado seno renal, que conforman justamente el lugar de apertura de las cálices menores, que son 3. Las 3 se unen y forman una cáliz mayor. Lo mismo ocurre aquí y lo mismo ocurre aquí. Las 3 cálices mayores se unen y forman una pelvis renal, obviamente por cada riñón, y de la pelvis renal emerge el uréter, que es el que transporta la orina. Esto es la estructura anatómica macroscópica de lo que es el interior del riñón. Más o menos un riñón tiene un tamaño de 10 a 12 centímetros en promedio y está vascularizado por la arteria renal y por la vena renal. La arteria renal es una arteria, es una de las ramas colaterales de la arteria aorta, que es la arteria más importante y más grande del cuerpo. La vena renal es un afluente de la vena cava inferior, o sea, desemboca en la vena cava inferior. Aquí vemos la grasa, ¿verdad? Recordemos, como dije recién, que el riñón está asociado a bastante cantidad de tejido adiposo, que justamente hace como una protección al riñón, y sobre todo porque está asociado también a la glándula suprarrenal, que es una glándula grasosa. Si queremos estudiar la microscopía del riñón, ¿qué hay dentro del riñón, verdad? Si nosotros hubiésemos abierto esto, ¿verdad? Y ver qué es lo que hay dentro de esto, vamos a encontrar esto, ¿verdad? Una especie de túbulos. Dentro del riñón hay una especie de túbulos que conforman lo que se llama la nefrona. La nefrona es la unidad anatómica, estructural y funcional del riñón. Lo que vendría a ser la neurona en el sistema nervioso o la sarcómera en el sistema muscular, aquí vendría a ser la nefrona. La nefrona, repito, es la unidad mínima estructural y funcional de cada riñón. La nefrona está conformado por el glomérulo, que es esto que vemos aquí, que es un ovillo capilar, ¿verdad? Un ovillo de capilares. Y la nefrona más estos túbulos conforman el glomérulo, digo bien, el glomérulo más esos túbulos es lo que forman la nefrona. O sea, la nefrona está formada por el glomérulo y por esa cantidad de túbulos que vemos ahí. El glomérulo es el lugar donde se filtra justamente la sangre y a partir de ahí se forma la primera orina, la orina primitiva, que por supuesto tiene una composición diferente a la orina final, a la orina que se va a excretar al exterior del cuerpo. Pero aquí se empieza a formar la orina que después va a ir cambiando su composición a medida que va pasando por estos túbulos. Los túbulos que encontramos dentro del riñón son varios, ¿verdad? Son 4 principales, ¿verdad? El túbulo contorneado proximal, el que está más cerca del glomérulo, se llama contorneado porque tiene una especie de curvas. Esto es el túbulo contorneado proximal. Luego tenemos un tubo en forma de U que se llama asa de Henle. Esa asa de Henle tiene una parte gruesa y una parte fina. Esta primera parte del asa de Henle se llama porción gruesa, como vemos aquí, es grueso, ¿verdad? Porción gruesa es descendente, porque obviamente desciende la orina a partir de aquí. Porción gruesa descendente, porción delgada descendente. Luego tenemos la porción delgada ascendente, porque aquí asciende ya la orina,
y luego tenemos la porción gruesa, gruesa ascendente, ¿verdad? Gruesa descendente, delgada descendente, delgada ascendente, gruesa ascendente. Esto es el asa de Henle en forma de U. Y luego tenemos la tercera porción, que es el túbulo contorneado, pero distal, ¿verdad? Este es el proximal, el más cercano al glomérulo, y el más lejano al glomérulo es el túbulo contorneado por sus curvas, ¿verdad? Túbulo contorneado distal. Y la cuarta porción de los túbulos viene a ser el túbulo colector, que básicamente aquí lo único que hace es ya directamente transportarse la orina hasta las cálices menores. Esto completo es la nefrona, ¿verdad? La nefrona formado por el glomérulo y este conjunto de túbulos que recién describí. Entonces hay 4 túbulos: contorneado proximal, asa de Henle, contorneado distal y el túbulo colector. En cada uno de estos túbulos se va modificando la concentración de la orina, se van reabsorbiendo algunas sustancias y se van secretando algunas sustancias hasta llegar al túbulo colector, en el cual ya directamente se transporta la orina. ¿Hasta dónde? Hasta las cálices menores, que luego van a llegar a las cálices mayores, finalmente a la pelvis renal, y finalmente ya se libera la orina del riñón al uréter, que básicamente lo que va a hacer es transportar la orina hasta la vejiga, donde se va a acumular la orina hasta la excreción al exterior por medio de la uretra. Bueno, como dijimos, los riñones son 2 órganos tapizados por una cápsula de Bowman y sostenido a nivel de las vértebras lumbares. El polo renal, sobre todo el de la izquierda, recordemos que este es el riñón izquierdo, este es el derecho, puede estar ahí localizado inclusive a nivel de la última vértebra dorsal o torácica, es decir, a nivel de D12, que es lo mismo que decir T12, y también puede estar a nivel de las primeras vértebras, ¿verdad?, lumbares, L1, L2, L3. La parte inferior del riñón derecho inclusive puede llegar a L4. Están detrás del abdomen, obviamente está hacia la parte lumbar, y como dijimos son retroperitoneales. Y recién mencioné justamente el tamaño del riñón. Tiene una longitud superior inferior, ¿verdad?, de 10 a 12 centímetros. Sin embargo, su anchura es un poco menor, ¿verdad? Más o menos tiene una de ancho, mide 7 a 8 centímetros y tiene un espesor pequeño, un espesor de 4 centímetros. Aquí vemos el riñón abierto, vemos las pirámides, las cálices menores, las cálices mayores y la pelvis renal, que es el sitio de salida o de emergencia del uréter. Más o menos, ¿cuánto pesa? Pesa un poquito más de 100 gramos, 120 gramos en la mujer, 140 gramos en el hombre, poca diferencia. El color puede variar, hay varios colores en el riñón, ¿verdad? Hay diferencias en los colores, pero generalmente suele tener forma de café, o sea, color café, suele tener forma de bordó también, ¿verdad? Suele tener rojo oscuro, y la consistencia es firme, es lisa. La consistencia del riñón es una consistencia lisa, no es rugosa, ¿verdad? Aquí vemos la posición sencillamente de los riñones. Son órganos que están detrás del peritoneo, por supuesto detrás de todo lo que son los órganos abdominales, y localizado cercano, sobre todo el riñón derecho está cercano a la vena cava inferior, el riñón izquierdo está cercano a la arteria aorta. Acá vemos en esta imagen, estamos viendo justamente cómo sale, porque recordemos que las venas salen, no es que llegan, sino que salen. El sitio de salida de la vena renal, en este caso izquierda, que va llevando la sangre sin oxígeno a la vena cava inferior. Es un afluente de la vena cava inferior. Y acá vemos la aorta. Vemos la aorta, que básicamente de acá va a salir las arterias renales que van a llevar la sangre oxigenada a los riñones. Algunos órganos que están en relación a los riñones son el hígado, ¿verdad? El hígado y la vesícula biliar, que básicamente está por encima del polo renal derecho. También el duodeno es un órgano que está, que su cara posterior está relacionado con el riñón.
los grandes vasos que dijimos ya recién, el uréter obviamente que sale de los riñones, y tampoco podemos dejar de mencionar el bazo, ¿verdad? Que es este órgano que vemos aquí, el órgano esplénico, cuyo vértice inferior está localizado con el borde lateral del riñón izquierdo, ¿verdad? Porque hay un solo vaso. Entonces aquí en el riñón derecho no hay vaso, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es el hígado, el vaso solamente tenemos uno, entonces es una relación del riñón izquierdo, solamente del riñón izquierdo. Aquí vemos la posición que adoptan los riñones, que básicamente también nos dice que es un órgano lumbar, nos demuestra que es un órgano lumbar. La irrigación procede de la arteria renal y de la vena renal, que son vasos satélites que llevan el mismo nombre. La arteria renal en su llegada básicamente va dividiéndose en varias arteriolas más pequeñas llamadas arterias arqueadas. Se llama arqueada por la posición de arco o la forma de arco que estas adquieren, irrigando a cada pirámide renal y por supuesto a las cálices menores y mayores, hasta llegar a la corteza que vemos aquí, que es la parte externa o la periferia de lo que es el riñón. Sin embargo, asimismo como la arteria arqueada se va distribuyendo, las venas arqueadas van recibiendo sangre en la corteza y por supuesto de la médula también, y cada una van drenando en una vena arqueada mayor hasta llegar a confluir en la vena renal, que es la que sale del riñón y termina en la vena cava inferior. La arteria renal, sin embargo, es una rama colateral de la arteria aorta. La inervación del riñón tiene inervación como una víscera, tiene una inervación básicamente autónoma, procede más bien del parasimpático y el simpático, que son los que regulan nerviosamente a este órgano. Bueno, aquí vemos nuevamente las pirámides renales, como vemos aquí. Aquí vemos el seno renal, las cálices menores, que van a formar las cálices mayores, ¿verdad? Que son tres, una superior, una media y una inferior. La unión de las cálices mayores forman la pelvis renal y de ahí sale el uréter, ¿verdad? No nos olvidemos que por dentro de esto existe básicamente la nefrona. En cada pirámide renal está la nefrona, en la cual está formada por el glomérulo, que es donde se filtra la sangre y forma la orina, los túbulos renales, ¿verdad? Hasta formar cada cáliz menor, ¿verdad? O sea, dentro de cada pirámide existe eso que hemos visto, que es la nefrona, ¿verdad? Conformada por el glomérulo y los 4 túbulos que hemos visto ya en su momento. Nuevamente vemos el glomérulo, el ovillo capilar, un conglomerado de capilares, la cápsula de Bowman y los demás túbulos que ya hemos visto ahora. El asa de Henle con sus 4 porciones, gruesa y fina, delgada, y también por supuesto los demás túbulos, incluyendo el túbulo o conducto colector. Tenemos que tener en cuenta que básicamente estos glomérulos y estos túbulos, ¿verdad?, que conforman la nefrona están principalmente en la corteza, ¿verdad? En la médula solamente tenemos una pequeña parte del asa de Henle, ¿verdad? La porción delgada descendente y la porción delgada ascendente, prácticamente nada más que eso. Y por supuesto el túbulo colector que encontramos en la médula, ¿verdad? Pero la mayor parte de la nefrona está localizado justamente en la corteza renal. La fisiología vemos nuevamente, la anatomía, digo bien, vemos nuevamente aquí la distribución, la ramificación de la arteria renal. Apenas llega la arteria renal al riñón, ya se empieza a dividir en varias ramas que son llamadas arterias arqueadas. Y las venas ocurre lo mismo, pero en sentido contrario. Las venas se van formando, una va desembocando en otra más grande hasta formar la vena renal. Vemos las pirámides nuevamente, las cálices menores, cálices mayores y la pelvis renal. Los riñones, básicamente no nos olvidemos que son
órganos que también están localizados inferiormente a, a la glándula suprarrenal, también llamada glándula adrenal. No podemos dejar de mencionar que los riñones son órganos estáticos, tienen una fascia que lo une justamente al peritoneo, llamada fascia renal, que son, que son como un ligamento de sostén, que hace que los riñones estén sostenidos dentro de la celda renal, o sea, de la fosa lumbar, y no puedan moverse, digamos, en cada movimiento del cuerpo. Bueno, a los riñones continúa un conducto largo llamado uréter, que es un conducto muscular que está formado por músculos, obviamente músculo liso, y este músculo liso se puede dilatar dependiendo de la cantidad de orina y de la presión de la orina, y está básicamente inervado por el sistema nervioso autónomo, ya sea simpático o parasimpático, que regula justamente el flujo de orina en el uréter. El uréter es una vía que su importancia es el transporte de la orina desde el riñón hasta la vejiga. Son órganos pares, son conductos pares porque hay dos, uno por cada riñón. Bueno, el uréter izquierdo, como hemos dicho ya anteriormente, es un poco más largo, dado la posición del riñón izquierdo, que está un poco más alto que el derecho. Ya explicamos por qué eso. Es un poquito más largo que el derecho, pero no hay tanta diferencia. La localización también es igual. A medida que el riñón desciende, va descendiendo de posterior a anterior, de superior a inferior y de lateral a medial. O sea que a medida que va descendiendo el riñón hacia abajo, obviamente va desde arriba para abajo, de lateral a medial. Vemos que a medida que los riñones, los uréteres van descendiendo, se van acercando hacia el medio. Y también, esto no es una imagen 3D, pero si tuviésemos una imagen 3D, veríamos que los uréteres cada vez se van acercando más hacia la parte anterior, van yéndose hacia adelante, porque la vejiga es un órgano que está hacia adelante, anterior, detrás del pubis. Sin embargo, los riñones son órganos muy posteriores, que están muy hacia la espalda, muy hacia la zona lumbar. Entonces, por eso es que los uréteres son conductos oblicuos, que a medida que van descendiendo, obviamente hacia abajo, van yendo en sentido postero-anterior, o sea, hacia adelante, y también en sentido lateromedial, o sea, de lateral a medial. La importancia anatómica, las relaciones anatómicas del uréter es básicamente los vasos ilíacos, sobre todo la arteria ilíaca común, ¿verdad? Que es una relación posterior a los uréteres. Los uréteres cruzan a los vasos ilíacos, llámese arteria ilíaca o también vena ilíaca, lo cruza por su cara anterior. También el uréter es un órgano, una vía retroperitoneal, o sea, está igual que los riñones están detrás del peritoneo, y básicamente por dentro del riñón existe obviamente mucosa, también hay una submucosa, una capa muscular y una capa adventicia también, que es la capa serosa. El origen de esa mucosa obviamente es de origen mesodérmico. Empieza la pelvis renal, como ya hemos mencionado anteriormente. La pelvis renal, que es el origen del uréter, desciende y llega a la vejiga, a este órgano que está aquí, detrás del pubis. El uréter es un lugar que tiene una presión que empuja eficazmente la orina hacia la vejiga, aunque pueda haber también reflujo si es que falla el esfínter, digamos, que se encuentra en la vejiga. Ambos uréteres vienen y terminan en la vejiga, en un lugar llamado trígono vesical, y básicamente es un lugar de frecuente formación de cálculos, me refiero al uréter. Y también tenemos que mencionar que los uréteres son órganos, órganos que los cuales suelen tener básicamente enfermedades
La ureteritis es la enfermedad que afecta a los uréteres, o también la pielonefritis, es una enfermedad en la cual se puede infectar e inflamar la pelvis renal y también eso incluye al uréter. El uréter es considerado la vía superiora, la vía urinaria superiora por excelencia, porque la vejiga y la uretra ya son las vías urinarias inferiores. En promedio, más o menos, los uréteres, puede haber variaciones, ¿verdad? Pero los uréteres están entre 20 a 30 centímetros, ¿verdad? 21 a 30 centímetros de longitud. Y el diámetro es pequeño, ¿verdad? Es como un hilo nada más, porque tiene un diámetro nada más de 3 a 6 milímetros. Algunos uréteres, cuando están dilatados, pueden llegar a 10 milímetros, es decir, a 1 centímetro, ¿verdad? Entonces, 3 a 6 milímetros es el diámetro de cada uréter. La pared de los uréteres, acabamos de mencionar, está formada por por 3 capas, ¿verdad? Una capa que es la mucosa, que también tiene una subcapa que es la submucosa, que sencillamente está en contacto y por supuesto recubre la luz del tubo, ¿verdad? Por donde pasa la orina. Luego tenemos la capa muscular, que es la capa media o intermedia, que básicamente, como ya dije, está formada por músculo liso, músculo por supuesto involuntario, y que tiene una actividad contráctil, una actividad espasmódica, son movimientos espasmódicos similares a los movimientos peristálticos del tubo digestivo, y bueno, y que está controlado por el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, ¿verdad? Y la tercera capa importante es la capa serosa, que es la capa externa, la capa que se ve, la capa que cubre a cada uréter, y que básicamente está formado por fibras conjuntivas, ¿verdad? Por colágeno y también por proteoglicanos. Los uréteres terminan en la vejiga, en una parte de la vejiga llamada trígono vesical, y por supuesto la vejiga, que es lo que vamos a ver ahora, es un órgano muscular, es una víscera que es involuntaria, es decir, uno no puede controlar, digamos, la vejiga. Lo que uno puede controlar es la actividad de la expulsión de la orina por medio de la uretra, pero la vejiga es un órgano involuntario, es una víscera muscular que tiene dos tipos de músculos importantes, el músculo retrusor y sobre todo el músculo más importante, que es el músculo detrusor, que es el músculo que se contrae cuando hay presencia de orina en la vejiga. Es un órgano hueco, obviamente, ¿verdad? Porque tiene una luz por dentro. Como dijimos, todos los órganos que tienen un conducto o una luz por dentro son órganos huecos. Es un órgano muscular, ya dijimos, ¿verdad? Y que tiene también membrana por dentro. Recibe la orina de los uréteres, ¿verdad? Por medio del trígono vesical. Y obviamente la importancia es que recolecta esta orina. Es el reservorio de la orina. Y obviamente luego lo expulsa a la uretra. Tiene un esfínter, obviamente, que es lo que comunica la vejiga con la uretra. Ese esfínter es un esfínter interno formado también por músculo liso, por músculo involuntario, y obviamente no es controlado por la voluntad. Solamente el esfínter externo, que está formado por músculo estriado, es el que es controlado por la voluntad, y bueno, el que nosotros podemos controlar y decidir cuándo evacuar la orina al exterior, ¿verdad? Bueno, básicamente la relación de la vejiga es la siguiente, ¿verdad? Está en un espacio por detrás del pubis, llamada excavación de la pelvis. Las relaciones importantes de la vejiga son, por delante está el pubis, sobre todo la unión del pubis, de un pubis con el otro pubis, llamado sínfisis pubiana, que es la articulación que une sencillamente a los dos pubis, o sea, al pubis de cada coxal. Por arriba de este órgano está el peritoneo parietal. Por detrás encontramos varios órganos, sobre todo en el varón encontramos el recto. También en la mujer podemos encontrar el recto, ¿verdad? Pero está ubicado principalmente en la vagina. Y en el varón podemos encontrar, además del recto, podemos encontrar básicamente la vesícula seminal y también el órgano prostático. Por debajo también tenemos la próstata,
En los varones es eso, y en la mujer básicamente tenemos la musculatura vaginal. Aquí vemos sencillamente la localización. También tenemos que mencionar que una de las relaciones importantes en la mujer es el útero, como estamos viendo aquí, que es una localización sencillamente antero-superior a la vejiga. Aquí vemos una imagen en la cual vemos sencillamente las relaciones, el útero, ¿verdad? El ano también, ¿verdad? El tubo digestivo, que es una relación posterior a la vejiga. La sínfisis pubiana, que es anterior, ¿verdad? Y en el varón vemos lo mismo, pero tenemos otras relaciones como la próstata y las vesículas seminales. Bueno, generalmente la vejiga tiene una capacidad residual de almacenar orina, que básicamente empieza más o menos entre los 250 a 300 centímetros, o sea, ml. Y bueno, es el momento en el cual la orina se empieza a concentrar y luego aparece el deseo de evacuar la orina. Pero realmente la vejiga tiene una capacidad inclusive de aumentar esto y de retener inclusive hasta 2 a 3 litros de orina, ¿verdad? Eso ya es en casos extremos, ¿verdad? Normalmente la orina se puede mantener hasta 1,5 litros, pero ahí empieza ya el deseo intenso de evacuar. Pero en condiciones extremas inclusive puede duplicar su retención, ¿verdad? De orina, aunque esto no es bueno, ¿verdad? Para el organismo retener la orina, porque pueden aparecer problemas justamente con la vejiga en forma crónica. Pueden aparecer las infecciones urinarias, ¿verdad? La formación de cálculos también, ¿verdad? Sobre todo en las vías urinarias superiores. Por eso es importante evacuar siempre la orina y no retenerla. Las capas de la vejiga son las mismas que tenía el uréter. Tiene una capa mucosa, que también está, lo conforma la capa submucosa, que es el epitelio llamado el uroepitelio, que es el epitelio especial o de transición que tiene la vejiga, y que básicamente es un tipo de epitelio estratificado que está en contacto con la luz, o sea, con la orina. Después tenemos la capa muscular, que básicamente es el músculo liso, formado por células circulares de 3 capas. Y por fuera de esto tenemos la capa serosa, que es una capa adventicia que corresponde al peritoneo parietal, que suele estar adosado sobre la vejiga, es decir, cubre la parte superior, la cara superior, en condiciones normales, y cuando esta está llena, cuando la vejiga está llena, inclusive puede cubrir la parte posterior y también los bordes laterales de la vejiga. Bueno, y por último vamos a hablar de la uretra. La uretra es, digamos, la continuación de la vejiga, es el conducto que excreta, digamos, la orina al exterior. Es diferente en la mujer que en el varón. En la mujer la uretra es corta, y en el varón obviamente es más larga porque forma parte del pene. Es un conducto que justamente forma parte del órgano sexual masculino. La uretra tiene 2 esfínteres, ¿verdad? Un esfínter, que es el que comunica con la vejiga, es en la zona de unión o de comunicación con la vejiga. Ese esfínter se llama esfínter interno, ¿verdad? El sitio de transición entre la vejiga y la uretra es el esfínter interno, y ese esfínter está formado por músculo liso, es decir, es involuntario. Uno no puede saber o no puede controlar cuándo la orina pasa de la vejiga a la uretra. Lo que uno sí puede controlar es el esfínter externo, que sí es voluntario, en condiciones normales, obviamente, ¿verdad? Y ese es el esfínter externo, que está formado por músculo estriado, por lo tanto es voluntario, y depende de nuestra voluntad para decidir cuándo queremos orinar o no, ¿verdad? Cuándo queremos miccionar o no. Hablamos en condiciones normales. Existen enfermedades que afectan a este esfínter externo por una sobrecarga de orina, o por trastornos neuronales, o por trastornos de los músculos detrusores, por diversas razones, ¿verdad? Y es lo que genera la incontinencia urinaria. La uretra es la parte terminal, la porción distal de todo lo que es el sistema urinario, y bueno,
Son conductos también formados por músculos, por musculatura, por mucosa también y por adventicia. Y básicamente empieza en la vejiga, en el final del trígono vesical y termina con el esfínter externo, tanto en la mujer como en el varón. Es la vía que sirve para expulsar la orina del cuerpo, ¿verdad? Bueno, y quiero terminar esta presentación mencionando que básicamente la uretra en la mujer y en el varón, en ambos casos, están separados de la función sexual, ¿verdad? No tienen ninguna función sexual, solamente tiene función urinaria. En la mujer el orificio obviamente está separado de la función sexual, está separado de la vagina en condiciones normales. En el varón está dentro del mismo órgano, ¿verdad? Dentro del mismo pene está básicamente esta uretra, porque en este caso la uretra del varón comparte, digamos, el mismo órgano, que es el pene, comparte con el conducto eyaculador, que es el que tiene la función sexual en el varón, ¿verdad? Bueno, esperemos que haya sido útil esto que he compartido con ustedes en esta descripción acerca del aparato urinario. Espero que les haya gustado el video. Y bueno, me pueden dejar algún comentario si lo quieren. Si les gustó el video, me pueden dejar un me gusta. Se pueden suscribir a mi canal si es que quieren tener mayores novedades sobre próximos videos. Y bueno, quisiera agradecer especialmente a todos los que le dan me gusta a mis videos y también se suscriben a mi canal. Eso es todo por el momento. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención.